La adicción a la pantalla. La palabra adicto proviene de la palabra adictus, que hace referencia a un personaje de la antigua Roma, dado a los placeres terrenales, un auténtico vividor. Les pedía dinero a sus conocidos y luego no lo devolvía. La solución para casos como el suyo consistió en crear una ley por la que eran entregados como esclavos a sus acreedores. Después, se llamó así a todos los que vivieron su misma suerte. Los adictus tenían 60 días para saldar la deuda. Si no lo hacían, los romanos, que los retenían en las cárceles privadas de sus casas, podían venderlos o incluso matarlos. Hoy día, el adicto sigue siendo un esclavo, aunque en un sentido más figurado. No solo existe la adicción a las drogas, cuyo consumo, por cierto, ha aumentado de forma alarmante en los últimos años. En 2021 se consumió un 22% más que 10 años antes. También está la adicción al alcohol, que aunque sea legal, no por ello deja de ser una sustancia terrible, que causó más muertes en 2020 que la propia pandemia. Puedes ser adicto al juego, al trabajo, al deporte. El abanico es amplio. Incluso existe un enganche a determinados pensamientos o emociones de forma persistente. Esos pensamientos rumiativos que permanecen pueden impedir a veces hasta conciliar el sueño. También se sabe que las relaciones tóxicas de dependencia son de las adicciones más potentes que existen para el cerebro, con efectos muy similares a los de las drogas. Y no hace tantos años que apareció la adicción a los móviles. Las redes sociales secuestran la atención de una forma poderosa. Esto se debe al aumento en el cerebro de la dopamina, una sustancia que nunca se sacia, siempre pide más, consumiendo horas de tu vida de forma absurda. Recordar que las adicciones existen desde los inicios de la especie humana. ¿Qué es realmente la adicción? ¿Una señal? ¿Un síntoma de angustia? Es un lenguaje que nos habla de una situación que debe entenderse. Alice Miller. La adicción se convierte así en una huida desesperada de la insoportable sensación de vacío. Necesitas algo para evadirte, para cambiar un paisaje interno desolador. Una vida sin examinar no merece ser vivida, decía Sócrates, pues esa es la forma de tratar las adicciones, revisar la historia vivida, poniendo especial énfasis en la etapa infantil, pues ahí se halla el origen profundo del malestar psicológico. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y es que si la sociedad de verdad tomase conciencia de la importancia de la infancia, problemas como las adicciones podrían ser evitados o mitigados en gran medida. Dedicarían más tiempo de calidad a las hijas y a los hijos. Les comparto cómo funciona el cerebro en este mundo digital. La tecnología en este siglo ha logrado una implantación tan rápida en la sociedad que en poco tiempo se fue apoderando de numerosos aspectos de las vidas de los seres humanos, siendo mayoritariamente vulnerables los niños, afectándoles en su comportamiento y en su relación con el entorno, debido a que ellos, en la actualidad, acceden con mayor facilidad a dispositivos electrónicos, sumergiéndose en diversos juegos y aplicaciones, resultando atractivos para ellos. Su uso fue convirtiéndose en un hábito perjudicial, al no existir un debido control y un manejo adecuado de estas herramientas que brindan la tecnología, que los expone a innegables riesgos, como afectación en las relaciones interpersonales,
conductas agresivas, impulsivas, egoístas, violentas, lo que desencadena bajo rendimiento académico. Cabe mencionar que las cosas que se ven en la pantalla no es la realidad del usuario. Sin embargo, el 90% de las cosas que preocupan al ser humano no suceden, pero la mente y el cuerpo lo experimentan como real, intoxicando el cuerpo con cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenazas. Sube el cortisol. Es una hormona clave en la vida, porque actúa con todo el organismo. Por las noches es baja y necesita ser baja para dormir. Cuando existe un incremento de cortisol, el cuerpo responde con dificultad para dormir, caída de cabello, colitis, gastritis, dermatitis. En el ámbito psicológico se manifiesta con irritabilidad, fallos de memoria, tristeza constante, despertares nocturnos, inquietud. El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció en un evento médico en Filadelfia hace unos años: creamos Facebook para generar adictos. Reafirmó que el ser humano necesita sentirse querido, reconocido, lo que ha sido utilizado para esclavizar a través de las pantallas, redes sociales, a las personas. En este proceso hay una hormona que subyace, la dopamina, la hormona del placer, la cual es fugaz, es decir, instantánea, y que, al acabarse, las personas experimentan vacíos, el aburrimiento y el estrés. Existe un documental, The Social Dilemma. Fue dirigido por Jeff Orlowski y escrito por Orlowski, Davis Comp y Vicky Curtis. Este documental invita a la reflexión y a replantear el uso que se está haciendo de las nuevas tecnologías y muestra cómo las industrias han estudiado el comportamiento humano y los procesos psicológicos para generar adicción y dependencia a las redes sociales y al Internet. Esto ha permitido que existan comités de ética en las grandes empresas tecnológicas para dialogar sobre estos asuntos, porque es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que los padres. Y me refiero a inteligencia, a la capacidad de buscar, de discernir. Estamos en la era del exceso, de información y de la falta de formación. Y encima se está creando una sociedad que no sabe buscar lo correcto. En el caso de las familias, los padres deben velar porque sus hijos hagan un uso correcto de los dispositivos electrónicos, cuidar la edad en que ya pueden tener acceso a ellos, regular el tiempo frente a sus celulares, computadoras y tabletas, y supervisar el contenido del material al que se van a ver expuestos, así como a la comunicación que establecerán por medio de las redes sociales. Debe tomarse en cuenta las edades de los hijos, las necesidades de su uso escolar, diversión, información, para planificar y realizar una debida utilización de los dispositivos electrónicos y del tiempo frente a ellos. En la actualidad, la mayoría de los centros educativos tienen incorporados o recurren a los medios electrónicos para realizar sus labores educativas. Es por ello que se debe supervisar el acceso y uso que tienen los hijos a estos dispositivos desde edades tempranas. Para regular el uso de Internet, no bastará con colocar el ordenador en una zona común de la casa, sino que será conveniente regular la conexión a Internet desde el teléfono móvil o la consola del niño. Un criterio para planificar es la priorización. De este modo, se debe promover el desempeño en primer lugar de las tareas asignadas diarias y a continuación limitar las horas destinadas a las TIC
en función de la edad, el tiempo libre disponible y del equilibrio con la dedicación a otras actividades. Es evidente que los padres deben tomar medidas preventivas para evitar un uso desmesurado de la tecnología por parte de los niños, donde se debe de tener en cuenta la práctica de conversar con los hijos al menos un cuarto de hora al día. No estar con ellos, sino hablar con ellos. Esta comunicación se puede completar con ciertas medidas, como la de hacer respetar los tiempos de deporte, juego, estudio y sobre todo del sueño. También se debe evitar el uso de aparatos tecnológicos más de 2 horas al día, no utilizar el teléfono durante la comida, y los padres deberían mostrar interés por la tecnología que utilizan sus hijos. La labor de los padres, como muchas otras más, deben observarse como procesos formativos y educativos. Los padres tienen la responsabilidad de acompañar y enseñar a sus hijos para que puedan,